amigos, bienvenidos a su espacio La Academia Opina. Hoy hablaremos acerca de la discriminación laboral y la equidad de género. Para eso, hoy hablamos con Donatella Di Marco, quien es doctora en Psicología de los Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla, España, y su investigación se centra en la diversidad en el trabajo y los procesos de discriminación. Bienvenida, Donatella. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, para poder empezar este diálogo, queremos conversar acerca sobre distintos conceptos. Hablemos específicamente sobre discriminación laboral. Sí. Bueno, como ya comentabas, mi trabajo de investigación se centra en la se centra en la discriminación laboral. Yo me he centrado en algunos grupos específicos, en algunos grupos minoritarios. Yo he trabajado con las personas gay, lesbianas y bisexuales. También aquí en Ecuador he trabajado con las personas araguro. El objetivo es ver si estas personas en el trabajo están sufriendo algún tipo de discriminación, que sea abierta o que sea más sutil. Listo, ¿y cómo podemos detectar este tipo de situaciones? La mayoría de las personas que tal vez nos sentimos afectadas, quizá no nos damos cuenta que estamos sufriendo de discriminación. Sí, no nos damos cuenta porque hoy en día la discriminación ha cambiado. Antes la discriminación era una discriminación muy abierta. ¿No? O sea, por ejemplo, las personas que eran víctimas de discriminación podían sufrir agresiones físicas, violencia verbales, pero hoy, afortunadamente, el cambio de la legislación nos ha ayudado para que todos estos tipos de discriminación desaparezcan o casi desaparezcan, porque sigue habiendo también en el trabajo. Pero eso no significa que los prejuicios y los estereotipos, las actitudes negativas que tienen las personas hayan desaparecido del todo. Entonces es posible que sigan estando allí y que se manifiesten de forma sutil. Entonces, por ejemplo, yo puedo responder mal o ser particularmente, no ser muy amable con personas que pertenecen a un particular grupo, a un determinado grupo. Ahora, la otra persona puede decir, bueno, simplemente mi compañero o mi compañera está teniendo un mal día y por eso me ha contestado mal. Pero en realidad vemos que estos comportamientos, vemos patrones, o sea, esos comportamientos se repiten siempre con las personas que pertenecen a determinados grupos. ¿Se podría tal vez mencionar que la discriminación se da solo por jerarquía, es decir, el jefe a la persona, al empleado? Es una forma muy común. ¿Por qué? Porque el poder ayuda y protege a las personas que maltratan a los demás, pero no es la única forma de discriminación. Tenemos que tener en cuenta también la discriminación entre compañeros de trabajo, que es una de las formas más comunes. Entonces puede pasar, por ejemplo, que yo no vea a mi jefe, porque mi jefe, por ejemplo, trabaja en otra oficina y que esté allí trabajando con mis compañeros de trabajo y son ellos que no me están tratando de forma justa. Claro, y hablemos ahora sobre el término orientación sexual. ¿Cómo nos referimos a esto? Vale, entonces en este caso estamos hablando de las personas gay, lesbianas, bisexuales, pero cuando hablamos de estos grupos también tenemos que tener en cuenta la identidad de género, entonces las personas transgénero, las personas transexuales, y luego hay personas que no se identifican con ningún tipo de etiquetas. Tenemos que tener en cuenta todas las personas que no se reconocen como personas heterosexuales. Y muchas veces las personas me dicen, bueno, pero en el trabajo no deberíamos hablar de estos temas. Pero realmente cuando estamos en el trabajo, ¿qué hacemos? Compartimos con nuestros compañeros nuestra vida personal. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi esposo o puedo hablar de lo que he hecho en mi fin de semana. Entonces, una persona gay, una persona lesbiana o bisexual, cuando le preguntan algo sobre su vida personal, a lo mejor siente que no puede comentar acerca de su vida personal porque significaría revelar algo acerca también, de forma implícita, revelaría algo acerca de su orientación sexual y esto podría tener consecuencias negativas. Y en el tema de las empresas, ¿no? Estamos hablando de la discriminación laboral. ¿Cómo aquí entra este colectivo tan delicado para ahora la sociedad? ¿Cómo entra el trabajo del jefe más bien con la actitud de estos, del género? Pues los jefes, los supervisores, las supervisoras allí tienen un rol importantísimo porque ellos primero son las personas que trabajan cerca de todos los demás trabajadores y pueden observar lo que está pasando entre los compañeros de trabajo. Y ellas tienen que ser modelos a seguir.
tienen que ser modelos a seguir. Entonces pueden decir, no, estos tipos de comportamientos negativos, estos tipos de comportamientos discriminatorios en esta organización no pueden ser aceptables y tienen de alguna manera que identificar estos tipos de comportamientos y intentar eliminarlos. Ahora, los jefes, las jefas no son los únicos responsables, también tenemos que ver los responsables de recursos humanos. Los responsables de recursos humanos, juntos con los directivos de las organizaciones, tienen que establecer algunas normas, tienen que dar formación a los trabajadores para que reconozcan que están actuando de forma negativa, de forma discriminatoria, aunque sea sutil, hacia las personas que pertenecen a grupos vulnerables, minoritarios, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que tenemos que de alguna manera aprender y también fomentar la igualdad. Tenemos que construir organizaciones inclusivas y tenemos primero que aprender a reconocer y a decirnos que a lo mejor estamos actuando de forma negativa. Ninguno de nosotros nos gusta decir, ya, sí, yo discrimino a este grupo, porque nosotros queremos vernos bien, queremos vernos de forma positiva con nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a reconocer que estamos actuando de forma negativa. Muy bien, en este primer segmento vamos a cerrar con la doctora Donatello y continuamos con la visita del doctor Víctor Loja, quien es subdirector del Ministerio de Relaciones Laborales, para poder ampliar este tema tan importante en nuestra sociedad. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso en la Academia Opina. Nos acompaña el doctor Víctor Loja, subdirector del Ministerio de Relaciones Laborales en la Zona 7, en el cual ampliaremos más temas relacionados con la discriminación laboral, un tema muy importante en nuestra sociedad. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo en este espacio. Gracias, primero que todo por la invitación, hacerles llegar un saludo a nuestro ministro de Trabajo, abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, y de nuestro director regional, abogado Alex Díaz Guamán, que por cuestiones de agenda está en la ciudad de Quito, pero pues me ha delegado para esta entrevista. Muy bien, ya en el primer bloque hemos hablado acerca ya de conceptos relacionados a la discriminación laboral. ¿Podemos hablar ahora en nuestro entorno cómo está relacionado el tema en la ciudad de Loja? Sí, bueno, efectivamente es un tema histórico, ¿no? Que ha sido tratado desde muchos años atrás, pero que a partir del año pasado, en junio del 2017, se emitió un acuerdo sobre la discriminación laboral que permite a los inspectores de trabajo pues, realizar un trámite con la finalidad de tratar de erradicar esta discriminación. El trámite pues, es relativamente nuevo, entiendo que existe uno desde la publicación, hablamos aquí en la ciudad de Loja, y que pues se llega hasta sanciones pecuniarias al empleador pues, que realiza este tipo de discriminación. ¿En Loja se han dado casos de discriminación? Uno me parece, pero no siguió el trámite en sí, desistió la persona. Listo. Hemos conversado con Donatella con distintos temas relacionados a la orientación sexual, ¿verdad? Hemos hablado con distintas comunidades que ahora están protegidas con parte del gobierno. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Relaciones para que las personas se sientan seguras y no puedan ser afectadas con este tema? Sí, lo que se invita a la ciudadanía es que ponga en conocimiento en sí a la Dirección Regional o a la Inspectoría de Trabajo. Nosotros hacemos campañas de inspecciones, pero son temas que a veces son subjetivos y que si es que no tenemos conocimiento del que está sufriendo esa discriminación, no podríamos actuar, ¿no? En las inspecciones en sí nosotros lo que cercioramos es que se cumplan los derechos en base a la revisión de documentación con firma de cada trabajador, pero como lo digo, si la persona que está sufriendo de la discriminación no nos hace a conocer, no podemos nosotros iniciar el trámite, que es otro aparte. En este sentido me gustaría añadir algo, porque sí es importantísimo que ya a nivel legislativo, ¿no?, estén tutelados estos grupos, porque es fundamental, creo, claro, es el primer paso. Pero también muchas veces las personas que son víctimas de discriminación no llegan a denunciar porque tienen miedo por las repercusiones, porque a lo mejor luego pueden perder el trabajo, entonces Así muchas es. veces no llegan o no es tan patente, tan abierto el comportamiento discriminatorio o no tienen pruebas
para poder llegar a un inspector y denunciar. Entonces hay muchos casos que quedan en los puestos de trabajo y que ni siquiera se denuncian. ¿Y cómo es el proceso que las personas hacen En en sí el momento también en el que sí, presentan? en sí este tipo de discriminación no solo se da al momento de que ya está la relación laboral, sino en los procesos de selección. El acuerdo que yo me refería también regula esa situación. En sí nosotros también manejamos, aparte de las denuncias directas, otras denuncias que vía sistema, página web del ministerio, y que son reservadas. Entonces, aprovechando este espacio, pues invitar y dar a conocer a la ciudadanía sobre el tema de que no tengan temor en eso y nos hagan conocer. El acuerdo es claro en el proceso de selección, respetando el derecho también del empleador a la libre contratación, porque ese es otro tema, pero el acuerdo regula los requisitos que no debe pedir el empleador al momento de hacer el proceso de selección. Si pide estas situaciones, se inicia el trámite, se sortea al inspector, el inspector le concede el derecho a la defensa, como la Constitución lo indica, al empleador, y luego hay una audiencia para que él resuelva, el director regional, multe o no. Las multas llegan hasta el 20 salarios, que es significativo. Listo. En relación a los ciudadanos, Donatella, coméntenos cómo podemos fomentar la igualdad. Con la formación y la educación, eso es lo básico, es decir, a nivel de ciudadanía, pues simplemente eso, tenemos que normalizar la presencia de todos los grupos, la presencia de la diversidad en las escuelas, porque hoy en día nuestras sociedades son tan diversas por distintas razones. Hay, por ejemplo, más personas mayores y hay allí también un conflicto que podemos encontrar en los puestos de trabajo entre jóvenes y gente mayor, o la gente mayor, por ejemplo, que pierde su puesto de trabajo y ya no puede acceder a nuevos puestos de trabajo porque no le contratan, aunque tenga mucha experiencia. Entonces, simplemente en las escuelas educar a la diversidad. Todos somos diversos al final, todos tenemos factores, rasgos que nos diferencian de los demás. Y si lo normalizamos en las escuelas, si lo normalizamos en las familias, pues luego lo normalizaremos también en los trabajos, porque los trabajos son el reflejo de la sociedad al final. Así es. Víctor, coméntenos, ¿en temas de campaña se ha trabajado para poder de alguna manera prevenir ese tipo de discriminación? Sí, claro, efectivamente. Se trabaja y hay varios proyectos del Ministerio de Trabajo, lógicamente en la dirección regional, para los grupos prioritarios. Las campañas para mi primer empleo, contrato juvenil, el porcentaje de discapacidad que deben cumplir en el ámbito privado y en el público. Y en el tema también de género, el empleador está obligado a contratar a un porcentaje también de acuerdo al sector donde se labore, ¿no? De mujeres. Listo. Comentemos, Donatella, el tema de los tipos de discriminación que existen para poder conocer y que el televidente también sepa cuáles son los tipos. Pues tenemos que identificar dos grandes grupos. Por un lado tenemos la discriminación abierta, la discriminación patente. Entonces, si yo ofendo un insulto, ¿no? o una agresión física hacia una persona que pertenece a un grupo prioritario, como decía antes Víctor, pues en este caso tenemos una agresión, un tipo de discriminación abierta, pero también tenemos la discriminación sutil, que es la más difícil de reconocer. Entonces, por ejemplo, las bromas en el trabajo, las bromas sexistas en el trabajo, eso es un tipo de discriminación. O si, por ejemplo, ser poco respetuosos hacia determinadas personas que pertenecen a estos grupos. Este es un tipo de discriminación sutil. O a nivel laboral, por ejemplo, dar tareas que no se corresponden con el nivel educativo, con la función, ¿no? de una persona en el trabajo, pues eso también es un tipo de discriminación sutil, porque no es abierto. Nosotros en este caso no se le dice a una persona, te doy esta tarea porque tú eres mujer. No, simplemente decimos, esa es la tarea que te toca y es un tipo de discriminación. Esos son los dos grandes grupos de discriminación que tenemos. Queremos agradecerles por su presencia.
Hemos conversado con el doctor Víctor Loja, subdirector del Ministerio de Relaciones Laborales, y con la doctora Donatella Di Marco, docente en la Universidad de Sevilla, sobre discriminación en el ámbito laboral. Es por ello que como ciudadanos podemos denunciar cualquier tipo de discriminación a través del Ministerio de Trabajo. Esto ha sido su espacio, La Academia Opina. Hasta la próxima.